Hola, soy el doctor Cristóbal Carvajal y hoy les voy a hablar sobre mi visión de cómo se debe abordar la implementación de REDCap en una institución. Vamos a comenzar con una breve introducción, veremos qué debes evaluar en tu institución antes de partir y los diferentes modelos que se pueden adoptar al momento de implementar REDCap. Como podemos ver en este trabajo publicado en 2008 por Paul Harris y su equipo, REDCap en sus inicios en 2004 fue desarrollado pensando que su uso fuera en el ambiente de la investigación translacional académica. REDCap fue considerado originalmente para resolver las diferentes problemáticas asociadas a los problemas que tenían los investigadores. Pero REDCap como software es capaz de resolver de muy buena manera la captura de datos y eso no tiene por qué estar restringido solo a la investigación. Está más que demostrado que sus capacidades permiten capturar datos en muchísimos escenarios diferentes, y es por eso que me gusta llamarle la navaja suiza de la captura de datos. Como podemos recopilar información tan fácilmente con REDCap, en un par de minutos podemos configurar una encuesta para saber qué pizza quiero comer el viernes con mis compañeros de trabajo, y cuando explotamos todas sus funcionalidades podemos llevar a hacer estudios de muchos pacientes, estudios multicéntricos, longitudinales, repetición de eventos. La verdad que las posibilidades son infinitas. Un sinfín de cosas se pueden hacer con esta maravillosa herramienta. Hoy, en 2022, y después de 18 años del inicio de REDCap, en su página web podemos encontrar con el siguiente texto que voy a traducir para ustedes. El software se convirtió en una plataforma de recopilación de datos neutral, capaz de capturar datos de cualquier tipo, para cualquier propósito. REDCap ahora se usa para casi cualquier tipo de recopilación de datos que puedes imaginar, en miles de organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro. Cada sistema se mantiene de manera independiente. Por lo tanto, los socios del consorcio realmente tienen un control total de sus sitios, y todo esto se proporciona sin costo alguno. Cuando decides usar REDCap, creo que no estás equivocado, y los números hablan por sí solos. Como ves en pantalla, hay casi 6.000 instituciones que lo usan en 145 países, lo que es una prueba fehaciente de que REDCap ha crecido enormemente desde su creación. En mi carrera he tenido la oportunidad de participar en la implementación de REDCap en diferentes instituciones tales como Clínica Alemana, el Ministerio de Salud de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad Finisterra, entre otros. Cuando instalas REDCap debes avisar a los usuarios. Conseguir crear con uno de ellos al menos un proyecto. Al ver los beneficios se correrá la voz. Y luego todos ellos querrán usarlo. Sin lugar a dudas, REDCap puede llegar a ser muy solicitado. Es tanto así que puedo decir con orgullo que he sido parte incluso del nacimiento de la cultura REDCap en algunas instituciones. Hoy hay lugares en Chile donde cuando alguien necesita capturar información se pregunta, ¿qué REDCap debo usar para esto? Luego de esta breve introducción y de comprender el impacto que puede llegar a tener REDCap, incluso cambiando la cultura de una institución, hay algunas preguntas que se deben hacer antes de partir. Me ha tocado escuchar muchas historias de cómo REDCap no funcionó en un lugar determinado, y siempre se pueden identificar patrones comunes. Que la implementación de REDCap sea exitosa es un gran desafío. Por lo mismo, antes de partir, debemos considerar aspectos tales como evaluar cuál es la cultura actual del uso de datos en la institución. ¿Trabajan en papel? ¿Ocupan alguna herramienta? El clásico Excel o planillas compartidas de Google, por ejemplo. Otra pregunta sería si existen conciencia de la importancia de la información para la institución. ¿Hay apoyo desde el área de tecnología de la información para todo esto? ¿Quiénes son los potenciales usuarios? ¿Para qué necesitan REDCap? ¿Con qué fin lo van a usar? En definitiva, son muchas las preguntas que se deberían responder antes de pensar en la solución que puede ser instalar un software como REDCap. Se debe tener en cuenta que si bien REDCap puede ser una excelente solución para muchas cosas, trae consigo nuevos desafíos que antes ni siquiera se consideraban en el flujo de trabajo. Por lo tanto, no recomiendo tomar a la ligera la instalación de REDCap. Recuerden que REDCap tiene las capacidades de cambiar la forma en que las personas trabajan y usan los datos, y eso es un cambio de cultura muy importante. Es importante considerar además que estar a cargo de REDCap e implementarlo en una institución llevará consigo una gran responsabilidad. Con REDCap existe la posibilidad de guardar
y recolectar nuevos datos e incluso importar datos antiguos. Y si comprendemos la importancia que tienen los datos, no solo en la investigación, sino también en el día a día en la operación, podremos entender entonces el impacto que trae consigo administrar una herramienta como RedCap. Como todos deben saber, cuando trabajas con información de pacientes, debes tener claro que hay aspectos legales, limitaciones de acceso a información confidencial, protocolos de seguridad, muchas cosas que se preocupan en ese estilo, entre otros. Pero vamos a cosas más simples. ¿Qué pasa si no puedo guardar o acceder a información importante en un momento adecuado? Esto puede afectar mucho a los usuarios que, por ejemplo, ocupan RedCap en su día a día con fines operativos. Imaginen que en una central de rescate que gestiona los despachos de las ambulancias en un hospital, ¿qué pasa si RedCap no está disponible? ¿Deben pasar a papel? ¿Dónde quedará el registro de lo que ocurrió? ¿Cómo se podrá analizar luego esa información? Este es un caso de uso real donde implementamos RedCap en un contexto operacional. Ahora pueden entonces entender el impacto que puede traer consigo el tener problemas con RedCap una vez que lo implementamos. Respecto de los usuarios, uno puede preguntarse, ¿y quién puede usar RedCap? La verdad que cualquiera puede usar RedCap. En general lo asociamos a investigación en el área de la salud, pero RedCap puede usarlo cualquier tipo de usuario que necesite capturar o administrar información. En mi experiencia, he tenido que enfrentar muchos perfiles de usuarios distintos y cada uno con una necesidad diferente, y RedCap casi siempre se ha podido adaptar bien a cada uno de ellos. Y cuando digo cualquier usuario, digo literalmente cualquiera. También debemos preguntarnos ¿para qué se usará RedCap en mi institución? ¿Será solo para investigación o será también para la operación? O incluso mejor, ¿por qué no usarlo para ambos fines y aprovechar todos los beneficios del uso de esta maravillosa herramienta? Ahora, para cerrar la presentación, pasaremos a hablar de los diferentes modelos de implementación en sí mismos. Voy a intentar responder la pregunta de cómo se implementa adecuadamente RedCap, pero creo que las diferentes opiniones que puedan existir dependerán mucho de la experiencia de cada uno. Hoy les voy a dar algunos ejemplos en base a diversas realidades que me ha tocado conocer y cómo creo que puede funcionar mejor. Vamos a poner diferentes situaciones hipotéticas. En el primer caso, tenemos una institución donde hay un investigador a quien un colega le habla de las bondades de RedCap en un lugar de trabajo diferente. Y este investigador emocionado entonces quiere instalarlo y contar de esas bondades en su propia institución. Le dan apoyo de tecnologías de la información o TI para instalarlo y nada más, por lo que RedCap queda siendo un proyecto principalmente del investigador, que poco de software, captura de datos y base de datos, y queda a cargo de esta potente herramienta. Es como entregarle un Maserati a alguien que no sabe conducir, ¿no? Bueno, ese mismo investigador intenta hacer su proyecto, pero no entiende mucho y necesita avanzar. Lo intenta pero se frustra. Finalmente, en la institución dejan botado el proyecto RedCap. En el segundo ejemplo, la institución decide hacer RedCap como un proyecto propio. Se contrata a alguien para que administre el software, se encargue de actualizarlo, crear usuarios, mantenerlo, etc., pero sigue siendo el investigador el encargado de hacer sus propios proyectos. Le toma tiempo, no sabe mucho, pero con un gran esfuerzo saca adelante su primer proyecto. Muchos otros investigadores quieren usarlo y cada uno pide su usuario. Al final, muchos intentan crear proyectos RedCap, pero la calidad no es la ideal. El impulso se va perdiendo en el tiempo, ya que no se ven tantos beneficios, es un camino difícil. En el tercer ejemplo, la institución decide formar la unidad RedCap. Se contrata a un administrador, pero que a su vez es alguien que dentro de sus labores tiene que ayudar a los investigadores en sus proyectos. Esta persona decide hacer pocos proyectos pero bien armados. Paso a paso va construyendo un camino hacia el éxito. Le enseña a los usuarios además no solo del uso de RedCap, sino también de las buenas prácticas en recolección y manejo de datos. Cuando se da cuenta que ya algunos manejan bien la herramienta, da el paso a que esos usuarios puedan usarlo con menos restricciones, pero dejando siempre abierta la puerta a quien lo necesite para preguntar y aclarar dudas. Esta historia sí tiene un final feliz. El cuarto ejemplo es una institución que decide instalar RedCap y se asesora con expertos. Arman la unidad RedCap y con diferentes estrategias y un buen plan, el éxito se logra en un corto plazo y de buena forma. Pero como todo en la vida, uno debe aprender y siempre se debe primero caminar antes de correr. Quien tome el rol de administrador de RedCap deberá aprender sobre el software y como ya vimos en la presentación de la doctora Mirari Márquez, hay muchos recursos para ellos, pero llegar a ser un experto tomará su tiempo.
No podemos esperar lograr crear la cultura RedCap en una institución en cosa de días, pero sí creo que con la ayuda de personas experimentadas podemos acelerar de manera muy importante el proceso. Respecto al gobierno de RedCap, se pueden describir tres modelos. Para comprenderlos debemos tener en cuenta que cualquier usuario de RedCap con permisos adecuados puede crear proyectos en RedCap, y eso lo podemos definir con un modelo abierto. En el caso de que exista un administrador o una unidad de RedCap que controle la capacidad de crear proyectos, podemos decir que esto podría ser un modelo cerrado. Y obviamente existe un tercer modelo o modelo mixto en el que algunos usuarios pueden crear sus proyectos y otros no. Desde mi experiencia puedo comentarles también que lo que más me acomoda es poder asegurar la calidad del trabajo realizado en RedCap, y esto se puede lograr de buena forma a través de la unidad RedCap. Pero siempre debe existir un balance. Tarde o temprano, la unidad RedCap se transformará en un cuello de botella y limitará el crecimiento y la expansión de RedCap en la institución. Por lo mismo, considero también que el desarrollo de esta unidad debe ir evolucionando en el tiempo y adaptarse a las diferentes necesidades de la institución según sea el momento adecuado. Creo que la institución, una vez que esté madura, debe buscar en RedCap un modelo mixto, con usuarios entrenados que permitan crecer más rápido y que siempre estén apoyados por expertos que den los mejores consejos a modo de lograr el mejor resultado y en el menor tiempo posible. Pero ¿cómo se puede financiar una unidad RedCap? ¿Quién pagaría por todo esto? En todas las investigaciones, así como se consideran recursos para los insumos, reactivos, mediciones, recursos humanos, etc., en el año 2022 se deberían considerar siempre recursos para el manejo de los datos. Toda investigación debería, por lo tanto, incluir dentro de sus costos una forma realista de soportar el ciclo de vida completo del dato, iniciando todo esto con una correcta planificación al respecto. En los casos en que se decida utilizar RedCap para la operación, creo que es la institución quien debería proveer dichos recursos, si se quiere asegurar la calidad en la captura y manejo de datos, y eventualmente en organizaciones de gran escala pueden existir también centros de costos que pueden vender servicios entre los diferentes departamentos. Independiente de cuál sea la forma de financiamiento, lo importante es que la institución sea capaz de valorizar el impacto que tiene el inadecuado manejo de los datos, con toda la ineficiencia y desperdicio de recursos que eso conlleva. Soy un fiel creyente que la oportunidad que ofrece RedCap de ahorrar dinero asociado al manejo de información y todo lo que lo rodea, que un proyecto de implementación se paga por sí solo. Solo nos queda ser capaces de medir y demostrar los beneficios para que los tomadores de decisiones no tengan miedo de embarcarse en RedCap y financiarlo. Espero que esta presentación haya sido de interés para ustedes y los pueda ilustrar un poco a quienes van a instalarse o implementar RedCap por primera vez. Y ojalá a los que ya lo han hecho les dé luces de cómo poder mejorar en sus próximas versiones. Muchas gracias.